Buenas, bienvenidos a esta séptima clase y en esta clase trataremos el ámbito territorial de la ley penal, es decir, cómo se relaciona la legislación penal de un Estado, en este caso veremos la de España, con el ámbito territorial, es decir, con el territorio, cómo se relaciona, qué pasa en el territorio español, qué pasará fuera de este territorio español y veremos casos de extraterritorialidad, etc. En primer lugar, encontramos el principio de territorialidad, que es algo bastante obvio. Según este principio de territorialidad, la legislación penal de un Estado se aplica en su propio territorio. Es decir, este sería el principio básico y el principio más común y lo más utilizado, ya que si yo cometo un delito en España, se me aplica la legislación penal de España. Este sería el principio de territorialidad, muy básico. Entonces, lo que nos interesa realmente son los casos conocidos como casos de extraterritorialidad, es decir, aquellos casos en los que la ley penal española, en este caso, es aplicable fuera del territorio español o bien se podrá juzgar a personas que hayan cometido delitos fuera de España aquí. Bien. En primer lugar tenemos el principio de personalidad activa. ¿Qué nos dice este principio? Pues bien, nos dice que los tribunales españoles pueden juzgar delitos cometidos por españoles aunque no hayan sido cometidos en este país. Es decir, si un español comete un delito en Rusia, según el principio de personalidad activa, los tribunales españoles podrán juzgar estos delitos, este delito cometido por esta persona en Rusia. Eso sí, siempre que ese delito siempre que esos actos que haya llevado a cabo constituyan delitos en el otro país, en este caso en Rusia, y también en este, que esto está relacionado con otro principio que veremos a continuación. En segundo lugar tenemos el principio real o de protección. ¿Qué nos dice este principio? Pues bien, según este principio, los tribunales españoles podrán juzgar a aquellos que cometan delitos contra los intereses estatales, es decir, digamos delitos contra el Estado, que se podrían denominar. ¿Y qué son estos delitos? Pues tenemos, por ejemplo, la falsificación de moneda o del sello del Estado, delitos contra la corona española, como matar al rey, etc., o delitos de rebelión o sedición, que van contra el orden constitucional, en este caso español, etc. Bien, en caso de que el delito se haya cometido en otro país, cabe decir que se pedirá la extradición, puesto que se debe pedir para poder traer a esa persona de otro país al nuestro para que pueda ser juzgada aquí y que pueda cumplir la pena aquí, que posteriormente explicaremos cómo se regula un poco esto de la extradición. Después, siguiendo con lo anterior, tenemos el principio de justicia universal, según el cual los tribunales españoles podrán juzgar a extranjeros o españoles que hayan cometido delitos, aunque no sean en nuestro territorio, pero que se considere que atentan contra bienes jurídicos internacionales, es decir, contra bienes jurídicos que se entiende que afectan a toda la comunidad internacional, es decir, a todos los países como comunidad internacional que formamos. Estos delitos podrían ser, por ejemplo, genocidio, terrorismo, delitos de estos que se entienden que no afectan a un solo Estado o no afectan a una sola persona, sino que afectan a bienes jurídicos entendidos importantes para la comunidad internacional. Todo esto que he comentado, por cierto, está en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ahí lo explica con bastante detalle. Dentro del ámbito territorial de la ley penal, aparte de estas condiciones y de estos principios, es importante la extradición, como hemos comentado antes, es decir, saber qué es la extradición, el concepto básico, diferenciar entre extradición activa y extradición pasiva, etc. Conocer, básicamente, los fundamentos de la extradición. En primer lugar, una definición básica de extradición sería que la extradición es el procedimiento por el cual un Estado entrega a una persona a otro Estado para que este último la juzgue o para que pueda cumplir pena en este último Estado. Es decir, un Estado entrega a una persona a otro Estado para que este último Estado lo juzgue o cumpla allí la pena, una condena ya impuesta. Entonces, partiendo de esta definición, encontramos la extradición pasiva y la extradición activa, como he comentado antes. La extradición activa hace referencia al Estado requirente, es decir, al Estado que requiere, al Estado que pide la extradición. En cambio, la extradición pasiva hace referencia al Estado requerido, es decir, al Estado al que se le pide la extradición. Por tanto, extradición activa será la solicitud de entrega de una persona, la extradición activa consistirá en que un Estado requiere a otro para que éste le entregue a una persona, y la extradición pasiva será al contrario. La extradición pasiva será la entrega que realiza este segundo Estado al primero, que es el Estado requirente. Por lo tanto, tendremos Estado requirente, Estado requerido, el que pide la entrega, extradición activa, y el que entrega, el que debe entregar, que ha sido porque ha recibido la petición, realizará la extradición pasiva. Entonces, en el caso de la extradición pasiva en España, en el caso primero de la extradición activa, aunque esto no cabrá comentar mucho porque la extradición activa, como vemos, no tiene mucho recorrido,
es la solicitud de una entrega de una persona. En el caso de España, simplemente decir que la solicita el órgano judicial competente, que no es otro que el órgano que debería estar juzgando a esta persona, pero que como todavía no está en este territorio, puesto que se encuentra en otro país, y por eso estamos pidiendo que venga, pues todavía no lo está llevando a cabo este procedimiento, pero será ese órgano competente será el que deberá hacer esta petición. En el caso de la extradición pasiva en España, el procedimiento será el siguiente. El Poder Judicial revisará la solicitud de extradición del Estado requirente en este caso, para ver si cumple con las condiciones que le exige el ordenamiento jurídico, con todos los principios que hemos dicho antes y con otros requisitos que veremos posteriormente, y en este caso dará su aprobado o no. En caso de que cumpla con los requisitos, este órgano competente dará el visto bueno y por lo tanto la última decisión quedará en manos del Gobierno, quedará en manos del Ejecutivo. Pero si el Poder Judicial, en este caso, si este órgano competente acaba diciendo que no cumple con los requisitos, que esta petición no cumple con los requisitos que le exige el ordenamiento jurídico, entonces será definitiva. Esta decisión negativa será definitiva y por lo tanto el Gobierno ya no podrá decidir si acepta la extradición o no, sino que ya será definitiva una vez diga que no. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos exactamente que pide el ordenamiento jurídico español para que se pueda extraditar a esa persona, para que se pueda devolver a esa persona, al Estado requirente? En primer lugar, se debe cumplir el principio de doble incriminación, es decir, los actos ejecutados por esa persona que se está pidiendo, deben constituir delito también en España y en el otro país. O sea, debe constituir delito en el país en el que se ha ejecutado la acción y también en España. Por ejemplo, el adulterio, que en algunos países puede ser delito, en España no lo sería. Entonces ya no cumpliría este principio, puesto que no se podría devolver a esta persona si el delito por el que se le persigue, digamos, por el que el Estado requirente lo está persiguiendo, es el adulterio, puesto que en España el adulterio no está penado y no está sancionado de hecho de ninguna manera. Por lo tanto, no debería entregarse a esta persona, puesto que no cumple con el principio de doble incriminación. Bien, en segundo lugar, la persona que se va a devolver debe ser extranjera, puesto que de acuerdo con el principio de no entrega de los nacionales, el Estado español no podrá entregar a los nacionales españoles, es decir, no podrá entregar a ciudadanos españoles a otros países, sino que deberán ser extranjeros. El tercer requisito sería la conocida como cláusula belga, cuyo nombre, digamos, más oficial o más formal es el principio de no concesión. Este principio, como muchos sabréis, consiste en que si se considera que hay una persecución política o que realmente se le está persiguiendo a este sujeto en cuestión que se pide porque ha cometido un delito que se considera político o un delito ideológico, por así llamarlo, no podrá ser devuelto. Esta persona se considerará que debería recibir una protección puesto que está siendo perseguido por sus ideas, por sus reivindicaciones, etc., y no por un verdadero delito. Entonces, el principio de no concesión, también conocido como la cláusula belga, lo que hace es proteger a estas personas que se considera que están siendo perseguidas simplemente por su ideología, que está habiendo persecución política sobre ellas. Tampoco se podrá conceder si el delito tiene pena de muerte en el Estado requirente, es decir, si los actos ejecutados por esa persona en otro país allí constituyen un delito que tiene una pena de muerte, tampoco se podrá conceder, porque se entiende desde España, además de por tratados internacionales, etcétera, que la pena de muerte debe estar prohibida la pena de muerte bajo todo concepto, etcétera. Entonces, no se podrá devolver a esa persona si en ese país puede ser ejecutado con una pena de muerte, es decir, se le podría matar por haber cometido ese delito. En relación con la extradición, cabe mencionar, no la explicaré, pero simplemente la mencionaré para que lo tengáis en cuenta, que existe la Orden Europea de Entrega y Detención, que es lo que se conoce como la Euroorden, para decir que aquellos estados que la incorporan a su ordenamiento jurídico asumen la capacidad del resto de países para que juzguen a sus ciudadanos en algunos delitos concretos. Hay una lista, no sirve para todos los delitos, sino que hay una lista concretada en la propia ley. Pero es importante porque elimina algunos requisitos de los que hemos mencionado antes, como por ejemplo el de no devolución de los nacionales, el principio de no entrega de los nacionales, lo eliminaría, por ejemplo, puesto que al adoptar este mecanismo de la Euroorden a tu ordenamiento jurídico como Estado, en este caso España, se entiende que asumes que el resto tiene la capacidad para juzgar. Por lo tanto, ya elimina algunos principios y elimina algunos procedimientos complejos de extradición. Por último, también mencionar que existe un derecho penal internacional, es decir, existe un derecho penal a nivel internacional de esa comunidad internacional que mencionábamos antes,
pues existe un derecho penal internacional que emana, evidentemente, de tratados internacionales. Y de aquí solo quiero que sepáis que existe la Corte Penal Internacional, cuyo tratado fundacional es el Estatuto de Roma, y que este es un tribunal, no es un tribunal ad hoc, es decir, no es un tribunal temporal, sino que es un tribunal permanente, pero que solo sirve para juzgar determinados delitos, como puede ser el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etc. Son muy contados y son lo que se conocen como delitos internacionales, que son aquellos que atentan contra bienes jurídicos internacionales, efectivamente, como antes comentábamos. Y esta Corte Penal Internacional, que es un tribunal penal internacional, solo será competente si los autores del delito son nacionales de un Estado parte del Estatuto de Roma, o si se comete en el territorio de un Estado parte de este Estatuto. Por tanto, como vemos, realmente es dispositivo este Tribunal Penal Internacional, por tanto no cumple con esa estructura que a nivel estatal se ve en el derecho penal, sino que es más bien dispositivo y por lo tanto los países que no se unan a ella pues realmente no se verán afectados por este derecho penal internacional, al menos de la misma manera. Pero los que sí, pues sí que se verán afectados, y España sí que ratificó este tratado. Esto solo quería mencionaros para que supierais que existe, etcétera, pero se tratará con algo más de profundidad realmente en el ámbito del derecho internacional público. Allí se trata con más profundidad y se tratan otros aspectos que afectan directamente a este derecho penal internacional para entenderlo con mayor profundidad. Y bueno, hasta aquí esta 7ª clase, espero que os haya servido y nos vemos en la próxima.